Buscar información es una de las operaciones más fundamentales en la informática. Cada vez que consultas un usuario en una base de datos, accedes a un diccionario en Python o verificas si un elemento existe en un conjunto, estás resolviendo un problema de búsqueda. Supongamos que tenemos 1 millón de registros almacenados en una lista. En el peor caso, buscar un elemento nos costará O de n. Si utilizamos un árbol balanceado, podemos reducirlo a O logaritmo de n. Pero la pregunta clave ¿es posible buscar en promedio en tiempo constante? A ver, acá no me respondan diccionarios. Acá nos olvidamos de los diccionarios. Los diccionarios no existen hasta que termine este video. No existen. La respuesta es sí, y la estructura que lo permite es la tabla hash. La idea más simple sería usar la indexación directa. Si la clave es un número pequeño, podríamos usarlo directamente como índice de un arreglo. Por ejemplo, si accedemos a la tabla en la posición del DNI, tendríamos los datos de una persona. El acceso es inmediato, es un tiempo constante real, pero esto solo funciona si el espacio de claves es pequeño y denso. ¿Qué ocurre si el DNI es de 78 millones? ¿O si la clave es un string? ¿O si el rango posible de claves es gigantesco? Aquí es donde aparece el concepto de función hash. Una función hash toma una clave arbitraria y la transforma en un índice dentro de un rango limitado, es decir, comprime el dominio de las claves en el tamaño de nuestra tabla. Pero aquí hay un problema inevitable. Si tenemos más claves que posiciones disponibles, podemos afirmar que por el principio del palomar, dos claves distintas terminarán compartiendo el mismo índice. A esto lo llamamos colisión. Entonces, la tabla hash no es magia, es una estructura que funciona en promedio de O de 1, en O constante, pero depende críticamente de la calidad de la función hash, el manejo de colisiones y el factor de carga. En este video vamos a entender qué es realmente una tabla hash, cómo funcionan las funciones hash, por qué las colisiones son inevitables, las estrategias para manejarlas y finalmente implementaremos las tablas hash con encadenamiento, tablas hash con direccionamiento abierto, el sondeo lineal, el sondeo cuadrático y doble hashing. Si quieres entender las tablas hash más allá de la definición superficial y comprender su comportamiento real, este video es para ti. Comencemos. Una tabla hash es una estructura de datos que implementa un conjunto o mapa asociativo usando un arreglo como estructura base y una función hash para transformar las claves en índices. El dominio se refiere al conjunto de claves posibles. El codominio es el rango de índices que va desde 0 hasta el tamaño de nuestra tabla disminuido en 1. H de k es la función hash, m es el tamaño de la tabla, n se refiere a los elementos almacenados en nuestra tabla y el factor de carga, denotado por la letra alfa, es igual a la división de n entre m. Tener un factor de carga bajo se traduce en tener pocas colisiones y por el contrario, si es alto, implica la degradación del rendimiento, pero todo depende de la función hash. Una tabla hash soporta principalmente tres operaciones: insertar, buscar y eliminar. Idealmente, cada una debería ejecutarse en tiempo constante promedio. El factor de carga mide qué tan llena está la tabla. Si alfa es 0,2, la tabla está dispersa. Si alfa es 0,9, está casi saturada. En direccionamiento abierto es obligatorio que alfa sea menor que 1. En encadenamiento puede superar 1 porque las colisiones se almacenan en listas. La tabla hash transforma un problema de búsqueda en un problema de distribución uniforme. Si la función hash distribuye bien las claves, el rendimiento es excelente. Si no, la estructura se degrada. Si pudiéramos usar directamente la clave como índice, no necesitaríamos hashing. El problema es que el espacio de claves suele ser demasiado grande o no numérico. Por ejemplo, si tenemos un DNI de 8 dígitos, necesitaríamos un arreglo enorme. Si la clave fuera un string,
Este no es un índice, entonces, ¿qué deberíamos hacer? El hashing permite mapear un dominio grande en un rango pequeño de manera controlada. Ahora, el siguiente paso es entender qué hace que una función hash sea buena. Una función hash debe cumplir ciertas propiedades fundamentales. La primera, determinismo. La misma clave debe producir siempre el mismo índice. Distribución uniforme. Las claves deben distribuirse lo más uniformemente posible sobre la tabla. No queremos que muchas claves se concentren en pocas posiciones. A esto se le llama aglomeramiento. El rendimiento promedio, o de 1, depende de la hipótesis de hashing uniforme. Suponemos que cada clave tiene la misma posibilidad de caer en cualquier índice. En la práctica, esto nunca es perfecto. 3. Eficiencia computacional. La función debe ser rápida de calcular. No nos sirve una función criptográfica pesada si lo que queremos es la velocidad. Ahora veremos las funciones hash más conocidas. La primera de ellas es el método de la división. Este es el método más utilizado en las implementaciones sencillas. Toma la clave numérica, devuelve el residuo de dividir entre m y garantiza que el índice esté en el rango correcto. La elección de m es crucial. Si m comparte factores con el patrón de las claves, la distribución puede degradarse. Por eso se recomienda que el valor de m sea un número primo. Método de la multiplicación. A es una constante real que se encuentra en el intervalo abierto de 0 a 1. K por A mod 1 significa que se va a tomar la parte fraccionaria, es decir, el residuo de dividir K por A entre 1. Luego se multiplica por m, y aplicando la función piso, vamos a tomar solo la parte entera. La multiplicación por un número irracional tiende a dispersar mejor los patrones numéricos. Es por eso que estamos utilizando la constante A, que se podría decir que es el inverso multiplicativo de el número áureo. Este método fue popularizado por Donald Knuth en su libro El arte de programar computadores. Aquí el valor de m no es tan crítico como en el método de división. Y ahora veremos nuestra tercera función hash, el hashing de strings. Hasta ahora hemos supuesto claves numéricas, pero en la práctica muchas claves son cadenas. Podemos interpretar una cadena como un número en base p. S de i es el valor numérico del carácter, es decir, la correspondencia en el código ASCII. P es una base. Usualmente se usa a los números primos como 31 o 53. El valor del hash está determinado por una función polinómica de grado 2, así que pequeños cambios en la cadena producen grandes cambios en el resultado. No existe una función hash perfecta, siempre habrá colisiones. El objetivo no es evitarlas, sino minimizar su frecuencia y distribuirlas uniformemente. Si la función hash distribuye bien las claves, el factor de carga será el principal determinante del rendimiento. Si la distribución es mala, la tabla puede degradarse hasta O de n. En resumen, una buena función hash es determinista, es rápida, distribuye uniformemente y reduce patrones estructurales en las colisiones. Pero incluso con la mejor función posible, las colisiones no desaparecen, son matemáticamente inevitables. Veamos ahora qué ocurre cuando dos claves terminan en una misma posición. Las colisiones no son un error de implementación, son una consecuencia matemática. Una colisión ocurre cuando dos claves distintas producen el mismo índice. Supongamos que todo el conjunto de claves posibles es mucho más grande que el tamaño de la tabla. Nuestro dominio es enorme y el rango es muy pequeño. El dominio es mayor que el rango, entonces por el principio del palomar, al menos dos claves deben compartir la misma posición. Esto significa que incluso con una función hash perfecta, las colisiones no pueden eliminarse, no pueden, solo manejarse. Impacto de las colisiones en el rendimiento. Cuando ocurre una colisión, la operación ya no es un acceso directo. Debemos aplicar una estrategia adicional para resolver este problema.
Si demasiadas claves terminan en una misma posición, la estructura comienza a comportarse como una lista, porque si tenemos un elemento almacenado en la posición 0 y colisiona con otro y lo almacenamos en la posición contigua y así sucesivamente, si queremos buscar el elemento almacenado en la posición 8, tendríamos que recorrer desde la posición 0 hasta la 8 y finalmente encontrarlo. Entonces, el rendimiento sería O de n. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esto? Aquí es donde entra el factor de carga. Cuando mayor es el factor de carga, mayor es la probabilidad de colisiones. En el hashing uniforme ideal, la probabilidad de que una clave caiga en cualquier posición es 1 entre m. Casos a favor, casos totales. Pero si alfa aumenta, más claves compiten por las mismas posiciones disponibles. Las estructuras auxiliares crecen. El tiempo promedio aumenta. Clustering. El clustering se refiere al agrupamiento o aglomeramiento de los elementos en la tabla hash. No todas las colisiones son iguales. Existen distintos fenómenos de agrupamiento. El clustering primario ocurre principalmente en el sondeo lineal. Cuando se forma un bloque continuo de posiciones ocupadas, las nuevas claves que colisionan tienden a insertarse al final de ese bloque. El bloque crece y se vuelve más probable que futuras claves colisionen con él. Este es un efecto acumulativo que degrada realmente el rendimiento. El clustering secundario ocurre cuando distintas claves siguen la misma secuencia de sondeo. Es menos severo que el primario, pero aún así afecta la distribución. En este punto hay que mencionar algo muy importante. El rendimiento de una tabla hash no depende solo del número de elementos, depende de cómo están distribuidos. Ahora ya conocemos que las colisiones son inevitables, la cuestión ahora no debe ser cómo evitarlas, sino cómo manejarlas eficientemente. Tenemos dos grandes estrategias para manejar las colisiones. La primera de ellas es el encadenamiento, en donde vamos a utilizar listas enlazadas en cada posición de nuestra tabla hash. La segunda consiste en utilizar funciones de sondeo para buscar las posiciones vacías en caso de insertar, o si no, rastrear cada elemento colisionado, ya sea para eliminarlo u obtener el valor asociado a la clave. Este tipo de tabla se le conoce como tabla hash cerrada o de direccionamiento abierto. Entonces, la primera opción es que en cada posición tengamos una lista para almacenar todos los elementos que colisionen, y en la segunda es utilizar funciones de sondeo para buscar posiciones disponibles e insertar o rastrear los elementos que queramos. Muy bien, a continuación veremos una representación gráfica, solamente referencia, para conocer cómo funciona la tabla hash encadenada. Entonces vamos a tener la estructura de nuestra tabla hash. Es una tabla normal, pero con la diferencia de que en cada posición vamos a tener una lista enlazada en donde vamos a eliminar cada elemento que ha colisionado en esta posición. Vamos a llamar a cada posición de esta tabla un bucket, una cubeta en donde tendremos un conjunto de pares clave-valor encadenados mediante una lista enlazada. Los parámetros de control se resumen en la cantidad de elementos almacenados, la cantidad de buckets y también el factor de carga. Los límites adecuados de nuestro factor de carga, en este caso, el mínimo es 0,2 y el máximo, por así decirlo, lo más recomendable es que sea 0,75, pero como tenemos una lista enlazada dentro de cada posición, podemos observar que la cantidad de elementos puede superar a la cantidad de posiciones disponibles. Entonces, el límite de carga puede superar el valor de 1. Y si lo hace, no podríamos decir que bajaría el rendimiento de nuestra tabla hash, ya que las listas enlazadas manejarían las colisiones. Después tenemos las operaciones públicas principales. Está la de inserción, la eliminación y la obtención de un valor asociado a la clave. Para insertar, obviamente vamos a utilizar nuestra función hash
y ello nos va a retornar un índice. Después vamos a buscar el índice en el bucket y vamos a revisar si es que nuestra clave ya está insertada. Si está insertada, solamente actualizamos, y si no está encontrada, añadimos. Para la eliminación tenemos que buscar la posición del bucket y después la posición del elemento, y si lo encontramos procederemos con eliminar, y después tenemos nuestra función de obtener. Simplemente si es que no encontramos la posición exacta devolveremos none, y si esto no ocurre devolveremos el valor asociado a la clave. Después tenemos nuestras funciones hash, vamos a emplear el método multiplicativo y también la de las cadenas. Y para el rehashing, ¿qué es lo que hace el rehashing? El rehashing es solamente redimensionar nuestra tabla, y esto se hace para mantener un buen rendimiento. Si tenemos muchas posiciones ya ocupadas, obviamente nuestra tabla va a bajar en rendimiento, y lo recomendable es trasladar todos los elementos almacenados a una nueva tabla mucho más grande. En cambio, si hemos eliminado muchos elementos, nuestra tabla va a tener muchas posiciones vacías, y lo que debemos hacer es crear una tabla más pequeña para almacenar solo los elementos que ya nos quedan. Reinsertamos todos los elementos y desechamos la tabla vieja. Después vamos a tener algunos métodos especiales, el contains, que verificará que la clave esté almacenada en la tabla, el len nos devolverá la cantidad de elementos, y buckets nos va a devolver el número de buckets, es decir, el número de posiciones. Muy bien, ahora veremos todo el código implementado en Python. Tenemos el nombre de nuestra clase, el constructor que va a inicializar nuestra tabla hash. Vamos a tener como parámetros al tamaño inicial, que por defecto utilizaremos el número 7, que es un número primo, y el tamaño mínimo nuevamente vamos a mencionar al número 7. Después vamos a inicializar nuestra tabla mediante listas dentro de una lista. Después creamos el atributo de la cantidad de los elementos almacenados y después los factores de carga. Después vamos a tener nuestros métodos públicos principales. El primero es la inserción, el segundo es buscar, el tercero es obtener, el siguiente es eliminar. Seguimos con nuestros métodos especiales, el contains, len, buckets, factor de carga, el hash para las cadenas, y algunos métodos internos que son la inserción interna y también el rehash. Ahora procedo con la explicación de cada uno de estos métodos. Nuestra función insertar registrará en la tabla un par clave valor o actualizará si la clave ya existe. Primero vamos a calcular el índice asociado a la clave mediante la función hash, y después vamos a buscar el bucket. Después vamos a utilizar un bucle for combinado con la función enumerate para nuestro bucket. Esto nos hará iterar en todos los elementos almacenados en esta lista enlazada que es el bucket. Después verificamos si la clave ya está registrada en una de las tuplas almacenadas en el bucket. Entonces, si esto ocurre, simplemente actualizaremos y después retornaremos. Y si no ocurre, lo que vamos a hacer es añadir mediante el método append al par clave valor, y después aumentaremos en 1 el número de nuestros elementos cargados en la tabla. Después vamos a verificar si el factor de carga supera el límite máximo, y si esto ocurre, lo que vamos a hacer es duplicar el tamaño de nuestra utilizando la función de rehash. Vamos a tener a nuestra función buscar, que va a devolver el índice y la posición en el bucket. Básicamente es una ubicación exacta si es que existe, y si no existe va a devolver la posición del bucket, o sea el índice, y después none. Tenemos a nuestra función obtener, que va a devolver el valor asociado a la clave. Y bueno, vamos a utilizar nuestra función buscar, y si el subíndice es none, retornaremos none, y si esto no ocurre, lo que retornaremos es el valor asociado a la clave. Tenemos a nuestra función eliminar, eliminará el par clave valor y va a devolver el valor asociado. Entonces nuevamente utilizamos nuestra función buscar. Si el subíndice es none, lo que retornaremos es none, y si no, vamos a almacenar el elemento a eliminar. Nos ubicamos en el bucket y después eliminamos el elemento que queremos. Después vamos a reducir en 1 la cantidad de nuestros elementos almacenados, y vamos a verificar si nuestro factor de carga es más bajo que nuestro límite mínimo de carga, y si es así vamos a reducir a la mitad el tamaño de nuestra tabla. Finalmente vamos a retornar el valor asociado a la clave eliminada. Tenemos nuestros métodos especiales, el contains, y después tenemos nuestros métodos auxiliares públicos, el número de buckets, factor de carga. Después tenemos a nuestra función hash principal. Primero verificamos si la clave es una instancia de la clase str, y si es así,
retornaremos el hash str asociado a la clave. Y si no es así, vamos a implementar el método multiplicativo para las clases numéricas. Después pasamos con nuestro hash para las cadenas. Inicializamos el valor del hash en 0, después tenemos la constante p igual a 31, podría ser también 33 o 53, un número primo, y después vamos a iterar y después utilizaremos un bucle for each para iterar cada carácter en nuestra clave, y entonces utilizaremos esta fórmula para calcular el valor del hash. Finalmente retornaremos el índice asociado. Ahora tenemos los métodos internos. La inserción sin verificar el factor de carga, esta es la inserción interna. Si se dan cuenta, lo único en que se diferencia con el método de inserción es en que acá no hay una estructura de control if para verificar el factor de carga, solamente se diferencia en eso. Porque si nos encontramos en un caso remoto en el que entra dentro de esa estructura de control, podría llamar al rehash y el rehash llamaría a la inserción y así se formaría un bucle. Finalmente vamos a tener a nuestra función rehash que va a redimensionar la tabla y reubicar todos los elementos. Primero vamos a referenciar a nuestra tabla actual que se convertirá en la vieja. Después vamos a tener el nuevo tamaño de nuestra tabla, como dije. Después vamos a reiniciar la cantidad de elementos almacenados en nuestra tabla. Luego inicializamos nuevamente nuestra tabla de acuerdo al nuevo tamaño y después vamos a iterar cada bucket en nuestra tabla vieja y nuevamente vamos a utilizar un bucle for para iterar dentro de cada bucket y así encontrar todos los pares clave valor e insertarlos en la nueva tabla. Finalmente haremos que nuestra variable viejo apunte a NaN. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la implementación de la tabla encadenada. Lo que sigue es la segunda estrategia de manejo de colisiones, la tabla hash de direccionamiento abierto que manejará las colisiones mediante los sondeos. Bueno, acá tenemos un resumen, una gráfica que será el resumen de cómo va a funcionar nuestra clase. Como mencioné, esta solo es una imagen referencial. Empezamos con la inicialización, el tamaño mínimo va a ser 11 y después vamos a crear nuestra tabla que estará llena de nans. Si se fijan, ahora no estamos utilizando una lista dentro de cada posición de nuestra tabla, sino que solo está el nan. Y otra cosa importante a mencionar es que el tamaño de nuestra tabla en esta situación sí o sí debe ser un número primo, ya que si no lo es, el rendimiento se degrada rápidamente. Acá podemos observar a nuestra tabla. Si es que insertamos un valor, tendremos el par clave valor, y si no, tendremos al NaN. Pero ¿qué ocurre si ya hemos eliminado este par clave valor? Entonces deberíamos utilizar un centinela para indicar que aquí antes hubo un valor, un par clave valor, porque si lo completamos con NaN, nuestro algoritmo entendería que ahí nunca se insertó antes un elemento. Entonces, para evitar confusiones, vamos a introducir un atributo de clase, el tombstone, que va a ser un centinela único para los elementos borrados. Luego, acá vemos a nuestras variables de control, la cantidad de elementos y también el tamaño de nuestra tabla. Vemos a nuestro factor de carga y nuevamente el mínimo es 0,2 y el máximo es 0,7. Aquí el factor de carga no puede superar el valor de 1. Y ahora vamos a ver las estrategias de sondeo, el lineal, el cuadrático y el doble. El lineal se refiere a revisar las posiciones contiguas, para revisar si hay una posición libre o no. El cuadrático va a dar salto, o sea, 1 al cuadrado 1, entonces avanzará una posición, 2 al cuadrado 4, avanzará 4, 3 al cuadrado 9, avanzará 9 y así sucesivamente. En el doble utilizaremos otra función hash secundaria, para que primero calculemos el hash principal y después le vamos a añadir el segundo hash y obtengamos una posición diferente a la que debería ser solamente con el hash principal. Todos estos tipos de sondeo se van a utilizar para la inserción, obtención y la eliminación. Y aquí vemos a nuestro método más importante de toda esta tabla. Este es el núcleo. Encontrar un slot. Un slot se refiere a una posición. Un slot se refiere a una posición en nuestra tabla. Y para ello vamos a utilizar nuestra función de sondeo
Un parámetro para la inserción puede ser true o false. Eso depende si es para insertar, para eliminar o buscar. También vamos a evaluar a nuestro tombstone y de acuerdo a ello actuaremos. Ojo, este diagrama de flujo es solo una referencia. Y acá tenemos a la función hash, a la principal, a la hash para las cadenas y al segundo hash que se utilizará para el doble hash como método de sondeo. Nuevamente acá vemos al rehashing, que ahora ya no tenemos listas enlazadas, así que solamente vamos a aumentar espacios a nuestra tabla o disminuirlos, de acuerdo a la cantidad de elementos y el factor de carga. Si el factor es menor que 0,2 vamos a achicar, y si es mayor que 0,7 vamos a agrandar, y siempre considerando al nuevo tamaño de nuestra tabla como un primo, y para ello vamos a utilizar algunas utilidades matemáticas. La primera es la función para verificar si un número es primo, y la siguiente es para calcular al número primo más cercano al número n. Acá vamos a hacer un repaso de los tipos de sondeo para entenderlos mucho mejor. Aquí está el lineal que va a verificar uno por uno los slots, si están llenos o están vacíos. Y el sondeo cuadrático va a dar saltos para verificar si la posición está vacía o ocupada. Y el doble hash va a utilizar un segundo hash para producir mayor dispersión. Acá tenemos las fórmulas. El primero es simplemente aumentar a la función hash base el número de iteración -1. Esto lo veremos en el bucle for. Y después vamos a aplicar el módulo con el tamaño de nuestra tabla. En el segundo hash vemos la fórmula. Aumentamos al hash base el valor de i elevado al cuadrado. Acá, para efectos prácticos, supondremos que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 1. Y después vamos a aplicar el módulo para que los índices sean menores que m, pero mayores o iguales a 0. Y después tenemos a nuestro doble hash. Acá tenemos a la función base del hash y le vamos a aumentar el valor de i multiplicado por el segundo hash. Finalmente aplicamos el módulo con el tamaño de nuestra tabla. Y acá vamos a tener una comparativa de rendimiento y aglomeración. Según el tipo de sondeo, el lineal va a tener un rendimiento teórico bajo, ya que va a producir aglomeración. Acá podemos ver que los elementos se concentran solamente en una parte de la tabla, es decir que si quiero insertar otro elemento en la posición 2, tendríamos que recorrer todos hasta la nueva posición disponible. Y si quiero insertar la posición 1, lo hago. Pero si otra clave me da la posición 1 y esta ya está ocupada, entonces tendría que recorrer todo hasta encontrar una nueva posición disponible e insertarla. Y acá vemos que se está aglomerando todo en una parte de la tabla. Después tenemos el rendimiento práctico. Es alto porque para revisar cada slot la memoria RAM los va a cargar uno por uno, entonces el rendimiento es muy alto. La aglomeración es de tipo primaria. Ahora en el cuadrático vemos que el rendimiento teórico es medio y el rendimiento práctico es medio, ya que para acceder a la posición 2 la memoria RAM lo que va a hacer es cargar antes a las dos posiciones anteriores, y si hacemos otro salto a la posición 7 va a cargar a todos los elementos que hay entre estas dos posiciones, y entonces es medio el rendimiento práctico para la caché. La aglomeración es alta de tipo secundario. Después tenemos al sondeo del doble hash. El rendimiento teórico es alto, ya que vamos a tener una buena distribución de los elementos y vamos a evitar el aglomeramiento. Pero el rendimiento práctico va a variar de bajo a medio, justamente por lo que dije que para cargar el elemento determinado en una posición se tiene que cargar antes a los elementos anteriores. La aglomeración es baja. Y acá vemos dos notas. Y bueno, ahora lo que nos compete es explicar el código de la tabla hash del direccionamiento abierto. Tenemos nuestra clase y después vamos a tener un atributo de clase, o sea, no depende de la instancia, sino es para toda la clase. Este será una lápida, un centinela único que va a indicar los elementos borrados, y eso lo hacemos utilizando la función object de Python. Luego vamos a tener a nuestro constructor. Los valores por defecto para el tamaño de nuestra tabla será 11 y el tipo de sondeo será lineal. El tipo de sondeo en esta implementación de código podrá variar de lineal, cuadrático y de doble hash. Solamente debemos escribir el que queremos. Acá almacenamos el tamaño de nuestra tabla, inicializamos nuestra tabla, también la cantidad de elementos almacenados.
Asimismo, seguimos con el tipo de sondeo y los límites mínimos y máximos de carga. Después vamos a tener las operaciones principales: insertar, obtener, buscar y eliminar, pero en el que nos vamos a centrar es en el núcleo interno del direccionamiento, que es el encontrar slot. ¿Por qué es tan importante? Porque va a unificar la lógica de insertar, buscar y eliminar, garantizando la misma secuencia determinística de sondeo. Así que antes de explicar este núcleo de todo nuestro código, vamos a explicar las funciones de sondeo. Y como mencioné, vamos a tener los tres tipos implementados en este código. Lo recomendable es solo implementar uno para la clase, pero para fines didácticos hemos implementado los tres. Así que vamos a tener como parámetros al hash base, a la clave, y este i va a representar la iteración disminuida en 1, o sea, va a representar el número de iteración que se va a obtener en el bucle for, al cual le vamos a disminuir 1. Entonces, si el tipo de sondeo es lineal, lo que vamos a retornar en la primera iteración será h más 0, y después utilizamos el módulo con nuestra tabla. Si el tipo de sondeo es el cuadrático, lo que vamos a hacer es aumentarle al hash base la cantidad de iteraciones disminuida en 1 elevada al cuadrado, y después aplicamos el módulo. Y si el tipo de sondeo es uno de tipo doble, vamos a calcular el segundo hash. Si se dan cuenta, solo estamos utilizando la clave para este tipo de sondeo, y entonces lo que vamos a retornar es el hash base más la multiplicación del segundo hash por la cantidad de iteraciones disminuida en 1, y después aplicamos el módulo. Y si no insertamos ninguno de estos tres tipos, entonces vamos a capturar el error utilizando raíz. El tipo de error es el value error y mostramos el mensaje de estrategia de sondeo inválida. Bueno, ahora sí a lo que nos compete, que es explicar la función encontrar slot. Como yo mencioné, vamos a calcular el hash base y también vamos a tener la variable first tombstone. Va a almacenar el índice de la primera vez en la que encontremos a una lápida. Entonces vamos a utilizar nuestro bucle for, y para cada iteración vamos a actualizar nuestro índice y la entrada. El índice será el tipo de sondeo y la entrada va a ser simplemente lo que está almacenado en la tabla en el índice que se ha calculado. Puede ser none, un tombstone o un par clave valor. Entonces, si la entrada es none, o sea que no se insertó antes un elemento ahí, si es para la inserción, vamos a retornar el índice en el que encontramos por primera vez el tombstone. Si es que no es none, si no, vamos a retornar este índice en donde la entrada es none. Y si esto no ocurre, simplemente retornamos none. Ahora, si la entrada es una lápida, o sea, en esa posición encontramos una lápida, verificamos que estamos utilizando nuestra función encontrar slot para la inserción. Si es así, y si también cumple que el first tombstone es none, entonces esto quiere decir que hemos visto por primera vez un tombstone en todo nuestro recorrido. Así que vamos a almacenar el índice. Después vamos a continuar con la siguiente iteración con la sentencia continue. Y por último vamos a verificar si la entrada en la posición 0, o sea la clave, es igual a la clave que pasamos como parámetro. Si es así, vamos a retornar el índice. Y esto nos va a servir mucho para eliminar y obtener, porque no vas a eliminar un elemento que no existe y tampoco lo vas a obtener. Y después vamos a salir de nuestro bucle for y vamos a verificar que si estamos utilizando nuestra función para la inserción, y si el first tombstone no es none, entonces vamos a retornar el first tombstone. Y si esto no ocurre, simplemente retornaremos none, o sea, no hay posiciones disponibles. Bueno, ahora sí vamos a ir con la lógica detrás del método de insertar. Calculemos el índice mediante la función encontrar slot y verificamos si en esa posición nuestra tabla almacena el none o si almacena un tombstone. Entonces simplemente vamos a aumentar en 1 la cantidad de nuestros elementos almacenados y no vamos a insertar directamente nuestro par clave valor, sino lo haremos en la siguiente línea, ya que esto es un resumen de que si ya existe, simplemente estamos actualizando, y si no existe, estamos insertando por primera vez. Después vamos a verificar si nuestro factor de carga es mayor que el máximo permitido, y si es así, vamos a obtener un nuevo tamaño para nuestra tabla, que es el siguiente número primo, que será el más cercano al
al número que representa al doble del tamaño de nuestra tabla actual. Después vamos a llamar al método de rehash con el nuevo tamaño. La función obtener simplemente lo que va a hacer es devolver el valor asociado a la clave o none si es que no existe. La función buscar va a devolver el índice correspondiente a una clave o none si es que no existe. Después vamos a tener a nuestra función eliminar, que eliminará al par clave valor y devolverá al valor. Calculamos el índice, si el índice es none retornamos y después, si esto no ocurre, lo que vamos a hacer es almacenar el valor. Después vamos a almacenar en esa ubicación de nuestra tabla la lápida y disminuiremos en 1 la cantidad de nuestros elementos. Acá no estamos utilizando la función pop, sino simplemente el tombstone. Pero si nos llenamos de muchos tombstone, el rendimiento de nuestra tabla también podría caer. En esta estructura de control, lo que vamos a hacer es simplemente verificar si nuestro factor de carga es menor que el mínimo permitido y si es así vamos a hacer un rehash. Finalmente solo vamos a retornar el valor. El contains va a verificar si la clave está almacenada en la tabla y el end va a devolver el número de elementos almacenados. Después vamos a tener a nuestros métodos de información control, el buckets que se va a referir a la cantidad de posiciones o el tamaño actual del arreglo interno. Y después tenemos al factor de carga, que es el mismo que en la tabla hash encadenada. Ya explicamos a nuestra función encontrar slot, a la función también de tipo de sondeo. Y después acá tenemos a las funciones hash. Esto es básicamente lo mismo que la anterior implementación. Y acá vemos al segundo hash. Acá estamos haciendo algo de trampa, ya que no hemos definido un algoritmo para el segundo hash, sino simplemente estamos utilizando la función nativa, el cual es hash en Python. Entonces calculamos el valor absoluto y para que haya variabilidad vamos a disminuir en 1 el tamaño de nuestra tabla y aplicaremos el módulo, y para que esto no nos dé 0 vamos a aumentar el valor en 1. Tenemos el hash str, que es la función de Bernstein, y tenemos el rehash. Este es un poco más sencillo que en la anterior implementación. Vamos a referenciar a la tabla actual mediante el nombre de variable viejo. Después vamos a actualizar el tamaño de nuestra tabla. Después vamos a inicializar la nueva tabla. Reiniciamos el contador de nuestros elementos almacenados. Y después vamos a utilizar el bucle for each. Y verificamos que si la entrada no es none y la entrada tampoco es una lápida, entonces vamos a insertar en la nueva tabla el par clave valor, que está dada por la entrada en la posición 0 y la entrada en la posición 1. Finalmente vamos a hacer que nuestra variable vieja referencie a none. Después vamos a tener a las utilidades matemáticas. La primera es la evaluación de que si un número es primo o no. Y el siguiente es para calcular el número primo. Acá estamos utilizando un concepto matemático, el cual nos dice que si un número es compuesto, entonces va a tener sí o sí un número primo como factor. O sea, este número compuesto es divisible por un número primo. Y si esto no ocurre, obviamente el número es primo. La justificación matemática nos dice que si tenemos un número n, que es el resultado de multiplicar a por b, entonces debemos demostrar que a, tanto a que es mayor que 1, mayor o igual que 1, y b que es mayor que a, ambos sean menor que la raíz cuadrada de n. A y b sean menor que la raíz cuadrada de n. Entonces lo haremos por contradicción. Nuestra premisa será que a es mayor que la raíz cuadrada de n y b también. Entonces al multiplicar a por b tendremos que el resultado es mayor que n. Y esto es una contradicción y esto es falso. Entonces hemos demostrado que tanto a como b son menores que la raíz cuadrada de n. Y bueno, por el teorema fundamental de la aritmética, podemos afirmar que todo número que es mayor que 1 o es un número primo o es un número compuesto. Entonces podríamos decir que a es igual al resultado de multiplicar a un número k por otro número p, un número primo. Entonces, como p es menor que a y a es menor que la raíz cuadrada de n, por transitividad podemos afirmar que p es menor que la raíz cuadrada de n. Entonces, si los elevamos al cuadrado, ya que solamente estamos contando con los números reales positivos y también los enteros, p por p debe ser
menor que n. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que hemos demostrado hasta ahora? Tenemos que n es igual a por b, que es igual a b por k por p. Como n tiene como factor a un número primo, podemos decir que n es divisible por p. Y si esto no se cumple, entonces n no es un número compuesto, sino uno primo. Lo primero que haremos es aplicar un filtro que si es menor que n, retornaremos false. Y si n es 2 o 3, retornaremos true porque ambos son números primos. Y si n es un número par, automáticamente retornaremos false. Y vamos a empezar con los números impares, empezando por el 3. Acá tenemos a nuestra condición y por i menor o igual que n. Entonces, vamos a verificar que la división de n entre i no sea 0, o sea, no sea una división exacta. Y así vamos a seguir iterando, aumentando el valor de i de 2 en 2, porque solamente necesitamos los impares. Y si ya salimos del bucle, podemos afirmar que el número pasado como parámetro es primo. Después vamos a tener a nuestra función para calcular el siguiente primo. Si es menor o igual que 2, se va a retornar a 2. Y si el número del parámetro es un número par, lo que vamos a retornar es este número aumentado en 1. Y si no, simplemente vamos a empezar con su valor base. Entonces acá nuestro bucle while tiene que, mientras no sea primo, esta variable primo, vamos a actualizar su valor de 2 en 2. Y así seguiremos hasta encontrar el primer número primo. Y finalmente retornaremos su valor. Y eso sería todo en cuanto a la implementación de la tabla hash por direccionamiento abierto. Y bueno, eso sería todo por este video. Si es que te ha quedado alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Si tienes alguna recomendación, no sé, si quieres que borre la cuenta, ojalá, o alguna idea para otro video, déjalo en los comentarios. Recuerda que todo el código va a estar en la descripción. Este video es algo largo y también tedioso, así que míralo con tranquilidad, no hay que desesperarse. Míralo a 2x. Chau.